¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con 1 minuto. Gracias por acompañarnos en nuestra revisión de 30 minutos de los temas más importantes del día. Estos son nuestros titulares para la edición de este 24 de mayo. Vamos a comenzar contándoles sobre la sorpresiva decisión que ha adoptado el Banco Central respecto a aumentar los requerimientos de capital para la banca en nuestro país. Sorpresiva porque el mercado realmente no esperaba un anuncio de esta naturaleza. De hecho, muchos actores del mercado no lo consideran necesario. Lo que significa en la práctica esto es generar una especie de colchón. ¿Por qué? El Banco Central ve riesgos a nivel internacional de un eventual shock que puede ser muy fuerte y que hay que prepararlo. Vamos a contarles en minutos cuál es la razón y el argumento que ha dado el Banco Central y cómo reaccionaron también en el mercado distintos actores. También vamos a hablar de otro tema, del consumo y de lo que viene el próximo lunes, cuando comience el Cyber Day 2023. Ayer en la Cámara de Comercio de Santiago entregaba más detalles respecto a cómo se va a desarrollar este evento, que ya se ha transformado en una especie de tradición para el retail digital a nivel nacional y que va a tener en esta edición expectativas algo más bajas de lo que se había visto en años anteriores. Claro, ya no hay tanta liquidez y por eso se esperan ventas de, entre comillas, solo 400 millones de dólares. Les contamos sobre las novedades para este año también y de las proyecciones que se hacen para el evento digital este 2023. Y en la entrevista de hoy también vamos a hablar de un tema muy importante. Vienen novedades pronto respecto a la reforma tributaria. El gobierno está preparando el terreno a nivel político para poder llevar adelante su segundo intento en torno a esta reforma, que es uno de los pilares que trae el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. No ha sido fácil, pero se han generado varias instancias de conversación y lo que se busca es generar consenso sobre cuáles son los instrumentos idóneos para esto, cuando además han surgido nuevas propuestas respecto a la idea, por ejemplo, de aumentar la base tributaria. En la entrevista de hoy vamos a conversar sobre las novedades que podrían venir en esta reforma tributaria 2.0 del gobierno. Y por último cerramos revisando los números de los mercados para el día de hoy en una jornada que está con números en rojo en las principales plazas a nivel internacional. En Europa, por ejemplo, a esta hora el Eurostoxx, que pondera varios indicadores bursátiles, está cayendo 1,71%. En línea también con Londres, que está cayendo en una magnitud similar. En particular en la capital británica, después de un índice de inflación más alto de lo esperado, que ha generado algo de temor, 8,7% la inflación acumulada anual en el Reino Unido, y eso está generando algo de nerviosismo. En Asia, números negativos también, caída de 0,89% para el Nikkei, mientras que el Hang Seng cayó 1,62% al cierre de las transacciones. ¿Qué fue lo que pasó ayer acá en nuestro país? Bueno, el dólar estuvo repuntando y subió nuevamente en el mercado local, cerró en 803 pesos, mientras que el IPSA tuvo una caída leve de 0,11%, llegó a los 5.685 puntos. Bien, vamos de inmediato entonces al detalle de las informaciones que tenemos para el día de hoy. Vamos a partir contándoles más sobre este anuncio que ha hecho el Banco Central. Ayer por la tarde fue una sorpresa. El banco envió un comunicado donde planteaba cómo se activaba esta herramienta, que lo que busca es aumentar el requerimiento de capital de la banca. Esta herramienta se trata del requerimiento de capital contracíclico, el RCC. Es una herramienta bien específica. ¿Qué es lo que establece? Que se activa por primera vez este requerimiento en un nivel de 0,5%. En el fondo, los bancos lo que tienen que hacer es provisionar y aumentar su capital en un 0,5%. Suena a un porcentaje bajo, pero dadas las magnitudes, para los bancos es bien importante, sobre todo porque se calcula sobre los activos ponderados por riesgo. Y este requerimiento es exigible en el plazo de 1 año. Es decir, los bancos van a tener que aumentar su capital. ¿Y eso en qué se traduce? Fundamentalmente en dos cosas, dicen desde el mercado. Por una parte, eventualmente los bancos podrían aumentar las tasas de interés de algunos préstamos para poder recaudar más recursos y de esa forma cumplir con ese requerimiento. O otra forma de hacerlo es entregar menos créditos. En la medida que se entregan menos créditos, bajan los activos ponderados por riesgo y de esa forma entonces el porcentaje
se transforma en un monto menor para cumplir con ese requerimiento presentado por el Banco Central. ¿Cuál es la razón por la que el banco, y este punto es bien interesante, lo que dicen fundamentalmente es lo siguiente: no obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, dicen en el banco, a nivel internacional, ha aumentado el riesgo de la ocurrencia de un shock externo severo. La probabilidad, dicen, es baja, pero su efecto negativo en la economía sería significativo. Es decir, ante mayores riesgos de shock en el sistema financiero a nivel internacional, se toma esta medida que es, como decíamos, precautoria. Lo que busca es generar este colchón para que no haya problemas de liquidez en el sistema financiero a nivel local. Hubo reacciones ante esta decisión, por ejemplo, desde la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, hacía hincapié en que los problemas de bancos internacionales, decía en conversación con el Mercurio, no tienen relación con la banca chilena. De hecho, eso lo han planteado también las autoridades acá en nuestro país y por eso les sorprendió el anuncio de ayer. Lo ven como algo que no es coherente, decía Mena, respecto a esta decisión que ha adoptado el Banco Central y que se transforma en algo mandatorio además para los bancos. Mientras que Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, también ha planteado que el impacto puede ser contractivo sobre la economía. En la medida en que hay menos créditos o con tasas mayores, eso puede generar un efecto en la economía a nivel local que va a contrapelo de los esfuerzos que se están haciendo por reactivar la economía en nuestro país. Vamos a tener más detalles también seguramente en esta jornada respecto a los alcances de este anuncio que ha hecho ayer por la tarde el Banco Central. Bien, 8:08. Vamos a ir a otro tema para revisar los detalles respecto a lo que se ha planteado el día de ayer, este martes, en una interesante conversación que sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con CNN Chile, con la sección de Futuro 360 en nuestro canal. Estuvo conversando el secretario de Estado respecto a varios temas que tienen que ver con las propuestas que vienen en materia tributaria, sobre todo desde el punto de vista de las reformas en el ámbito fiscal, reformas verdes, que están orientadas no tanto a la recaudación, sino más bien a la generación de ciertas señales de mercado de impuestos correctivos. Eso también tendrá un hincapié desde el punto de vista medioambiental. Y en ese sentido hay hartas expectativas sobre los anuncios que pueda hacer pronto el gobierno. Los invito a que escuchemos la siguiente intervención del ministro Marcel, en la conversación que tuvo con Paloma Ávila. ¿Cuál es el objetivo de las medidas que está planeando el gobierno y que se anunciarían eventualmente en el segundo semestre de este año? La razón por la que no lo llamamos impuesto, sino que reforma fiscal, es porque va a combinar impuestos y subsidios en materia de emisiones de fuentes fijas, o sea, de empresas. Lo que se va a aplicar es un sistema de cap and tax, o sea que se pone un límite a las emisiones y las empresas pagan impuestos por lo que emiten por sobre ese límite. En el caso del transporte, por ejemplo, se va a combinar ciertos aumentos futuros de impuestos a los combustibles, particularmente el diésel, con incentivos actuales a mejorar los estándares de los motores de los camiones, subsidios a la electromovilidad, a la aislación térmica de las viviendas, la electromovilidad en el transporte colectivo, en los vehículos de trabajo. Su objetivo no es recaudar, sino que es influir sobre el comportamiento de las personas a través del cambio en los precios relativos. No va a haber ningún aumento inminente de impuestos ni aumento generalizado, sino que va a ser aumentos a futuro con oportunidad para actuar hoy y evitar o pagar menos o no tener que pagar ese impuesto. Bien, vamos a ir a otro tema, como les contábamos en nuestro resumen, con la participación de más empresas, incluyendo algunas fundaciones. Se lanzó ayer el Cyber Day, que comienza el próximo lunes. Va a durar 3 días este evento de ventas digitales con descuentos importantes y se proyecta una recaudación cercana a los $400 millones, aunque de todas maneras los organizadores reconocen que el escenario económico no acompaña mucho para alcanzar ese récord de ventas. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Vestuario, tecnología, deportes, viajes y mascotas.
Todos esos rubros y más podrán encontrarse en oferta en una nueva edición del Cyber Day que se inicia a las 0 horas de este lunes 29 y se extenderá hasta el 31 de mayo. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, reunirá en total a 785 sitios de comercio electrónico, de los cuales 35 corresponden a fundaciones solidarias y 24 empresas de menor tamaño pertenecientes a Valparaíso, Puerto Montt y Rapa Nui. Todas se pueden visitar desde ya en el sitio web cyber.cl. También hay una sección de favoritos. Si se fijan en cada logo, en la parte superior derecha hay un corazón que está transparente y si le hacen clic ahí se pone en rojo y queda en la sección favoritos. Por lo tanto, el día del Cyber van solamente a las marcas que ya han guardado en favoritos y puede ser una navegación más rápida. El Cyber Day se realiza desde el 2014 y partió con 56 marcas que casi una década más tarde aumentaron en más de 400%. Por lo mismo, los consumidores esperan esta fecha para buscar las ofertas que más se ajusten a los productos que quieren. Los perfumes son muy caros, eso me gustaría. De crema, productos así, como para mi mamá, regalos, yo creo. Cosas. Siempre estoy viendo zapatillas, que bajen las zapatillas. Suelo mirar los pasajes porque yo vivo en Coyhaique. Entonces normalmente los Cyber Day compro los pasajes. Televisor. Me interesa cambiar un televisor. Como ya es habitual para este tipo de eventos, las recomendaciones de seguridad y monitoreo de precios son claves para sacarle provecho a las ofertas. En Internet hay varios sitios donde se puede hacer la comparación del valor de ciertos productos en los últimos meses y así comprobar si realmente se está ante una oferta. Ejemplo de ello es Canasta, Descuentos Rata o Descart. Esto es muy relevante porque hemos visto que hay productos que están a distinto precio, incluso en el mismo marketplace. Y esa diferencia de precio puede ser de hasta un 30%. Pero lo más importante es que, independiente de que se estén adquiriendo productos en oferta y por Internet, la garantía y los derechos del consumidor son los mismos. Esto aplica para la adquisición de bienes y servicios, los que además deben ser transados en sitio web cuya seguridad se pueda comprobar con el candado que debe aparecer al lado de la URL. ¿Qué más se recomienda? Teclear el nombre de la empresa en el computador, no aceptar un link y meterse a través de un link que a uno le llega por una red social, por ejemplo. Rigen exactamente los mismos derechos, puede reclamar, tiene derecho a la garantía, se deben respetar las condiciones ofrecidas, se debe respetar la publicidad, se debe respetar el precio indicado. La última edición de Cyber Day vendió $489 millones y la de Cyber Monday 399, monto que esperan que se repita. Aunque el escenario económico no es el más próspero, las ventas minoristas cayeron 7% en abril y la inflación se mantiene alta, por lo que desde la Cámara esperan resultados más moderados, aun cuando prontamente esperan una recuperación en el sector. Hay que considerar, eso sí, que precisamente un evento de estas características tiene por objeto ofrecer buenas oportunidades de precio y por lo tanto en momentos de alta inflación son más valorados porque dan un pequeño respiro. Además, esta edición contará con un apartado de resolución en línea que permitirá que las 180 empresas adheridas al sistema tengan atención al cliente para responder inquietudes o problemas. 8:14, vamos a ir ahora a un resumen de otras noticias. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre las consecuencias de no adoptar algunas de sus recomendaciones para calcular los ingresos del fisco por el litio. En el último informe de evaluación y monitoreo al cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, los consejeros valoraron que algunas de sus recomendaciones sobre esta materia fueran adoptadas por el gobierno, pero también advierten que algunos aspectos importantes de sus recomendaciones no han sido considerados, entre ellos el cambio de metodología para hacer un ajuste prudencial, dicen, a los ingresos por litio, que se aplique en su totalidad y no una parte solamente. Según lo señalado por la DIPRES, esto ocurrió por algunas restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que venden el litio. Por eso el Consejo ha recomendado seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por venta de este mineral, o bien buscar otro mecanismo alternativo para asegurar este ajuste prudente. Y en otra materia, los controladores de Cencosud comunicaron a la Comisión del Mercado Financiero que el control del holding pasaría a una sociedad constituida por la misma familia Polman, pero fuera de Chile, en Inglaterra. La operación se concretó transfiriendo la totalidad de las acciones de la excontroladora acá en Chile, que llevaba por nombre Inversiones y Servicios Rupel Limitada, a otra sociedad que está establecida en Londres, PK One Limited.
constituida a fines del año pasado en el país europeo y cuyos socios son también la misma familia Polman. En ese sentido no hay cambio de controlador. De esta forma el holding se acogerá hacia adelante a las leyes de Inglaterra y de Gales. Y el gobierno sigue trabajando para lograr destrabar la discusión ante proyectos emblemáticos como la reforma previsional y también la reforma tributaria. La ministra del Trabajo, Janet Jara, ayer confirmó que se va a reunir con la CPC para abordar la reforma de pensiones en particular. Por el otro lado, el ministro Marcel continúa buscando puntos de acuerdo con la oposición para darle viabilidad a un nuevo proyecto de reforma tributaria en el Senado, donde siguen a la espera de la presentación de propuestas. En Chile Vamos plantean que tras la aprobación del royalty y la minería y la denominada reforma tributaria verde, el Ejecutivo debería asumir un escenario más realista y abandonar quizás algunos elementos redistributivos de la reforma que ya fue rechazada en marzo pasado. 8:16, vamos a ir a otro tema porque las autoridades están esperando un incremento en las cuentas de luz de aquí a fines de año. Claro que sería mucho más significativo este aumento para los grandes consumidores de luz a nivel nacional, que tendrían un aumento superior al 20% en sus cuentas. Todo esto por un reajuste pendiente postergado tras la pandemia. Daniela González nos explica. Antes pagaba 30, ahora pago como 12, 15 mil pesos más. La verdad es que cualquier alza a nadie le viene bien. Que se desbandó. Es muy alta, es muy alta. Bueno, una subida más, otro golpe al bolsillo de la gente. En estas circunstancias ahora como estamos, que la plata no alcanza, ha subido harto. Sobre todo este mes, a nosotros se le subió harto la luz. Y seguirá subiendo. En octubre de este año, la luz podría registrar un alza de hasta 24% para los usuarios de mayor consumo, es decir, aquellos que mes a mes gastan más de 85.000 pesos en luz. Eso en la zona centro, porque en el norte el aumento podría ser mayor al 40% y en el sur menor al 20%. Eso sí, para los usuarios regulados, el alza será evidentemente menos alta. Que en el corto plazo las tarifas van a subir y eso hay que transparentarlo a la ciudadanía. Para todos suben, pero de manera distinta. En el primer tramo, en el próximo decreto, octubre, un 5%. Para el segundo tramo, un 12% y para el tercer tramo, un 22%. La mayor parte de la población está en el primer tramo. Por lo tanto, quien ahora paga 20.000 pesos, en octubre comenzaría a pagar 1.000 pesos más. Todavía rige un mecanismo de estabilización de los precios, lo que hace posible que el aumento no sea tan notorio. Sin este fondo, el alza ahora podría haber sido mucho más alta, pero pensando a largo plazo, las cuentas podrían seguir subiendo. Pero tampoco van a ser alzas tan significativa, o sea, la solución real de esto tiene que ver más bien con hacer un reforzamiento de los sistemas de transmisión para que no se produzcan estos mayores costos. Y esto es precisamente lo que busca lograr la futura licitación a los suministros. La Comisión Nacional de Energía ya fijó las bases para que distintas empresas puedan postular y la generación de luz sea más equitativa. El suministro a clientes regulados en Chile está mediado por licitaciones que realiza el Estado, supervisadas por la Comisión Nacional de Energía, para el suministro de los clientes regulados y se hace con bastante anticipación. En este caso son del orden de 5 años de anticipación. Estamos fomentando, incentivando de que en los proyectos de generación que se participen en la licitación tengan respaldo de proyectos de almacenamiento o de energías renovables no variables. Estamos segmentando el país en 3 zonas para efectos de la hacer oferta de licitación. Vamos a permitir de que los proyectos que se instalen en una determinada zona no tengan que necesariamente comprometerse a abastecer energía en todo el país con el riesgo que esto conlleva. La licitación buscará darse en bloques zonales para evitar la dificultad de acceso en algunas regiones y además incorporará el uso de energías renovables no variables. El nuevo esquema de licitación considera resolver o que los precios que se adjudiquen consideren estos riesgos que tiene el sector eléctrico, que las empresas incluyan almacenamiento.
porque el almacenamiento va a ser clave para que la energía solar, por ejemplo, se pueda utilizar en la noche, cuando el sol ya no está. Entonces, guardar la energía y poder utilizarla a la hora de mayor demanda. La licitación buscará a largo plazo brindar un mejor servicio al consumidor, pero en lo pronto y lo concreto veremos un alza en el precio de la luz para octubre, un aumento que de no ser por el mecanismo de cargos y abonos de protección al cliente hubiese llegado a más del 60%. Ya estamos de vuelta, son las 8:23 y vamos a conversar sobre el futuro de la reforma tributaria que el gobierno debe presentar esta vez en el Senado para insistir con el proyecto que ya fue rechazado en su idea de legislar en la Cámara de Diputados. Conversamos de este tema junto al vicepresidente del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, gracias por el contacto. Buenos días, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Juan, estamos en un proceso donde el gobierno está tratando de generar ciertas vinculaciones políticas, negociaciones también con distintos actores para poder llevar un nuevo proyecto al Senado. Y usted participó además de los diálogos tributarios, ahí hay una base bien importante. ¿Cómo ve el escenario ahora, Juan, para poder llegar a un acuerdo en materia tributaria en esta segundo intento de parte del gobierno? Bueno, creo que a nivel de los diálogos tributarios es una instancia positiva para poder mirar, ¿no es cierto?, el sistema tributario de una forma distinta, complementar con nuevos principios, con nuevas propuestas. Creo que también los distintos sectores políticos han tratado de buscar soluciones viables o propuestas viables para el sistema tributario. Por tanto, creo que existe un piso para poder llegar a un acuerdo, pero de una reforma más acotada, ¿cierto? La reforma inicial hablaba de 2,6 puntos del PIB de recaudación. Creo que ya hay un consenso en llegar a 2 puntos y eso implicaría principalmente evasión más algunos, diríamos, tributos adicionales. Eso es bien interesante, o sea, la reforma se va, en la medida en que se busca este consenso, se va acotando a aquellos temas en los que hay un acuerdo más transversal, como la evasión, por ejemplo, medidas que se habían propuesto en la reforma original. Sí, claramente, Sebastián, yo creo que ese es el punto principal, que en definitiva se han ido llegando a acuerdos sobre temas que, primero, no afecten en forma negativa el crecimiento, la inversión, el ahorro, que son tan necesarios en este momento. Segundo, que también es importante, recordemos que la reforma se rechazó por el efecto de esta reforma tributaria en las pymes. Claro. Creo que ahí va a haber un punto de encuentro importante que hasta el momento no lo hemos visto en la discusión, pero creo que va a ser un tema central si se aprueba o no se aprueba esta reforma, porque requiere, recordemos, 2/3 del Senado para poder llegar a una reforma que pase esta etapa, ¿cierto? Si no, tendría que llegar para el próximo año. Sí, y en ese sentido, Juan, los efectos que pueda tener una reforma más acotada desde el punto de vista de la recaudación, ¿son más realistas también? ¿Es más factible alcanzar esa meta? Se lo pregunto porque había muchas dudas también sobre los cálculos que se habían hecho originalmente para cuánto pudiera recaudar esta reforma. Sí, yo creo que es más realista pensando en que tenemos un escenario desafiante en lo económico, que principalmente los sectores lo que están pidiendo es un foco importante en la inversión y crecimiento, pero también en la calidad del gasto, y ese es un punto importante que va a generar o no consenso, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta respecto al gasto de esta reforma tributaria que fue mutando, ¿cierto?, desde lo que vimos en el inicio de la propuesta del Ministerio de Hacienda hasta lo que se conversó en los diálogos? Por ejemplo, educación estaba ausente principalmente de la propuesta inicial del gobierno y en los diálogos se puso como primera prioridad la educación primaria de calidad. Entonces, hay temas que creo que en el tiempo han ido mutando en forma positiva porque muestran un sentido común respecto al consenso que existe en la ciudadanía también. Ajá. Juan, respecto a ese tema, al de la eficiencia en el gasto, ¿qué conclusiones salieron de los diálogos tributarios en esta materia? ¿Y de qué forma fue recogido eso por el gobierno, cree usted? Sí, bueno, el gobierno creo que ha visto la necesidad de, primero, la transparencia, la eficiencia, pero lo más importante, la calidad del gasto, porque tenemos, ¿no es cierto?, una mala calidad en educación, una mala calidad en salud, seguridad hemos visto que está ausente,
Por tanto, yo diría, antes, por ejemplo, de estar proponiendo medidas de I+D, por ejemplo, debemos focalizar en educación, es decir, hay una prioridad importante. Es positivo, por un lado, también lo del royalty que haya sido aprobado, porque van recursos importantes a regiones, y ahí debería estar la focalización, pero también hay una transparencia en el uso de los recursos que requiere información, por ejemplo, financiera a nivel de las municipalidades, de las entidades públicas, que no siempre está disponible con la transparencia que se debiera. Ajá. Juan, y respecto a algunas propuestas que han surgido, por ejemplo, la que planteó la OCDE el fin de semana, sobre la idea de ampliar la base de personas que tributan hoy día y que pagan el impuesto a la renta. ¿Eso es algo que está o que surgió en la mesa en la discusión de los diálogos tributarios? ¿Y políticamente usted cree que es viable en el contexto en el que estamos? Bueno, tenemos que pensar que en la OCDE, a partir del sueldo mínimo, se paga impuestos. En Chile es mucho más arriba. Creo que en este momento partir pagando impuestos a nivel del sueldo mínimo es un poco inviable, pero sí, lo importante es considerar los impuestos negativos también. Es decir, acá lo importante es que todos contribuyan, ¿cierto?, con ese impuesto a la renta, pero probablemente a los deciles de más bajo ingreso se les podría devolver parte de los tributos, tanto del IVA como el impuesto a la renta, y eso también genera transferencias directas que mejoran el nivel de ingresos de esas familias. Ahora, desde el punto de vista político, eso requiere un acuerdo mucho más amplio, me imagino, ¿no? Para poder darle sustento e impulsar una idea de ese tipo, que públicamente no es muy atractiva. Sí, es que acá tenemos que ver, en definitiva, si queremos tener servicios públicos de calidad, ¿cierto?, como en la OCDE, tenemos que llegar a un estándar que le dé sostenibilidad a la recaudación pública. Y finalmente, si concentramos toda esa recaudación en un solo segmento, que es lo que se han denominado los súper ricos, no es sostenible porque la carga fiscal ya es muy alta. Pero si se reparte esa carga fiscal en la población, ¿cierto?, considerando sus distintos niveles de ingresos, creo que es una forma más sostenible en el tiempo de llegar a financiar estos derechos públicos, derechos sociales, ¿cierto?, y este gasto social que es tan importante. Sí. Bien, Juan, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Pronto tendremos seguramente novedades también de parte del gobierno respecto a esta nueva reforma tributaria. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Chau. 8:31. Nos vamos a separar por un instante. Luego estamos comenzando Noticias Express acá en CNN Chile.